Claro, porque tras la muerte del malabarista Francisco Martínez el viernes pasado y luego de recibir disparos por parte de un carabinero en Panguipulli, un grupo de diputados del Frente Amplio ofició a la institución policial y al Ministerio del Interior. Además, reiteraron el llamado a derogar la ley de control preventivo de identidad. Para conversar sobre este y otros temas, tomamos contacto con el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. ¿Qué tal, Fresia? Buenos días, gracias por el contacto. Bien, ustedes reaccionaron una vez ya conocido los hechos el día viernes. ¿En qué situación está esto que mencionábamos nosotros cuando lo presentábamos en la entrevista, diputado, cuando se han conocido además más antecedentes de lo que ocurrió el viernes en Panguipulli? Bueno, yo creo que aquí, primero que todo, hay un problema político. Más allá de las responsabilidades penales del funcionario, aquí hay un problema político. Y el problema de fondo es que hoy la policía está deslegitimada. Y mientras más deslegitimada esté la policía, menos obedecida va a ser por la gente, porque finalmente ya no se les cree la instrucción. Entonces, aquí, si se busca una forma de buscar obediencia y credibilidad en la calle por parte de la policía a disparos, el problema evidentemente solo crecerá y se acarreará finalmente más violencia. Y hoy la policía, y este es el problema político, hoy la policía en Chile es fuente de ingobernabilidad. Hoy es una especie de pequeño tumor para la democracia. Y si los políticos, y por cierto el presidente de la República, no reconocen este problema estructural de fondo, se vuelven finalmente cómplices pasivos del abuso de poder, porque justamente el trabajo del poder civil es controlar a las policías que tienen el monopolio de la fuerza, y que eso es fundamental para una democracia sana. Por eso yo le preguntaba, diputado, cuál era la situación hoy cuando se conocen más antecedentes, un contexto, indistintamente a lo que ha pasado con Carabineros y la deslegitimidad del último tiempo. En este caso puntual, ¿da un punto cuando desde Carabineros o las autoridades incluso han hablado de defensa propia? A ver, yo creo que aquí lo que sucedió, digo, es que un control preventivo termina con un asesinato. Y aquí el problema, más allá de señalar si es legítima defensa o no, aquí hay que tomar postura. Aquí, lamentablemente, hay un fracaso, no solamente de este gobierno en materia de regulación de los controles de identidad, también hay un fracaso de la exconcertación, porque el control preventivo de identidad se aprobó el año 2016, justamente en el gobierno de Bachelet. Pero justamente las peores violaciones a los derechos humanos y que han sido constatadas por informes internacionales han sido bajo este gobierno, y el presidente Piñera lamentablemente no reacciona. Ahora bien, en particular nosotros hemos oficiado como Convergencia Social para que se establezcan, si es que aquí hubo cumplimiento de los protocolos, que a nuestro juicio no hubo cumplimiento de los protocolos, y también hemos solicitado, y esto es muy importante, una sesión especial en la Cámara de Diputados que lamentablemente no hubo unanimidad por parte de los parlamentarios para convocarla y para hacer el trabajo de fiscalización. Y yo creo que aquí, si es que se desoye el abuso y el dolor de Panguipulli, estamos cayendo justamente en una especie de complicidad pasiva. Si esto no hubiese pasado en Panguipulli, si es que no se hubiesen quemado edificios públicos en Panguipulli, si es que no hubiese habido este asesinato en Panguipulli y hubiese sido probablemente en Las Condes o en Santiago Centro, yo estoy seguro que aquí se hubiese suspendido el feriado legislativo. Entonces aquí hay muchos factores que inciden en un malestar ciudadano que yo creo que hay que atender urgentemente, porque el dolor de la familia, de la ciudadanía, no se puede desoír menos en tiempos de legislación. El diputado de Convergencia Social, lo interrumpimos, diputado, para ir a este punto de prensa con preguntas de la contingencia, y le iba a decir, y le decía yo que le iba a preguntar respecto a su parecer. Y quiero tomarme de inmediato con las declaraciones que ha entregado el presidente en la región de Los Lagos esta mañana, y que tiene que ver con el respaldo que hace, más allá de pedir los antecedentes a Carabineros para esclarecer los hechos. Sí, a ver, yo creo que desde una mirada histórica, las consecuencias del abuso policial usualmente estallan contra los abusadores. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos. Cuando murió George Floyd, se quemó toda la ciudad por una semana. De hecho, en Túnez, cuando la policía abusó y le confiscó las frutas a un vendedor de la calle, luego este vendedor se suicidó. Esto terminó con la ciudad en llamas, y así comenzó lo que se llamó la primavera árabe. Terminó con el presidente arrancando el país. De hecho, en Colombia, el año pasado, un policía mató con electroshock a un estudiante de Derecho, y esto terminó con disturbios, con quema de edificios, con buses y con 13 muertos. Entonces, desde una perspectiva histórica, las consecuencias del abuso estallan siempre finalmente contra los abusadores. Por eso es fundamental una condena inmediata al abuso de poder, sin justificar lo injustificable, porque si no,
la rabia, el dolor social, finalmente se convierten en fuego, por más que gastemos saliva pidiendo, por favor, que no lo hagan. En ese sentido, obvio que hay que condenar finalmente la quema de edificios públicos, pero no se soluciona nada con una condena en abstracto, porque de eso se trata finalmente gobernar el país. Y hoy, lamentablemente, a mi juicio, el presidente Piñera y Carabineros son fuentes de desgobierno y de caos justamente porque terminan justificando lo injustificable. ¿Por qué cree, y respecto a lo mismo que pasó en Panguipulli, que se quiera llevar al Comité de Ética a la diputada Pérez? Porque ella en una historia en Instagram decía cómo no quieren que quememos todo en ese contexto, era en lo que fue fuertemente criticado, sobre todo por la bancada de Renovación Nacional. ¿Usted comparte que tenga alguna sanción quizás por parte de sus pares en este llamado que, según dicen, es incitar a la violencia por parte de la diputada Pérez? No, yo aquí no creo que haya ninguna incitación a la violencia. Aquí hay quienes quieren centrarse en la quema de los edificios públicos para empatar justamente el asesinato de Carabineros. Los edificios se reconstruyen. La vida humana no se reconstruye. La vida humana se nos va para siempre y no vuelve jamás. En ese sentido, yo puedo condenar, insisto, infinitas veces que quemen una municipalidad, y lo hago, pero eso no va a cambiar absolutamente nada desde esta perspectiva histórica. Insisto, aquí hay un deber de gobernar el país que nadie, y menos el gobierno, puede eximirse de aquello. Y hoy el presidente Piñera, insisto, y Carabineros, con la justificación de lo injustificable, terminan promoviendo el desgobierno y el caos. ¿Qué pasa entonces cuando un diputado o una diputada hace mención a lo que decía la diputada Pérez respecto, por ejemplo, a quemar todo eso? ¿Qué es si no es incitar a la violencia, diputado? Yo no he visto la historia de la diputada Pérez. Si es que hay parlamentarios que quieren llevarla a la Comisión de Ética, están en su legítimo derecho. Pero hay pantallazo, yo tampoco la vi en Instagram, pero hay pantallazo de lo que ella dice, que es esa frase. Entonces, de todas maneras, ella es una autoridad, por eso yo le pregunto a usted, además presidenta de un partido. Claro, por lo mismo, como no he visto la frase, y como tú tampoco has visto la frase... Pero no sabía, pero yo la vi después en la discutir. prensa, porque no la sigo en Instagram, digamos, pero es conocido. Por eso para ver todo para conocer también todo lo... Yo creo que cualquier autoridad política tiene el deber justamente de prevenir estos hechos y no incitarlos. Y eso es un principio general. Si hay parlamentarios que quieren enviarla a Comisión de Ética para discutir este tema, absolutamente de acuerdo. Así como las fake news también se llevaron en un momento a Comisión de Ética y terminaron sin sanciones, creo que todos están en el legítimo derecho para hacerlo y, por supuesto, una autoridad política tiene que intentar calmar la situación, pero siempre y cuando no se justifique lo injustificable, porque, insisto, si no entramos en un círculo de violencia, de dimes y diretes, que finalmente en abstracto no solucionan nada, porque el abuso policial, si es que no es condenado de forma categórica, termina estallando justamente contra los abusadores, y eso en una perspectiva histórica tiene mucha evidencia que lo puede sostener. ¿Qué señal da en las palabras del presidente esta mañana, que se suma también en otras oportunidades cuando Carabineros ha sido no solo criticado, sino cuestionado por tipos de hechos como lo que pasaron en Panguipulli, cuando respalda de todas maneras, más allá de pedir antecedentes, a Carabineros cuando está cuestionado por la ciudadanía? Sí, a ver, yo creo que aquí hay que explicar dos cosas que a mi juicio justifican el problema de fondo, que es derogar el control preventivo de identidad. Y aquí me voy a alargar un poquito. Una, porque es fuente de flojera para el trabajo policial, y otra, porque es discriminatoria. Es fuente de flojera porque desde que existe el año 2016 ha subido el control preventivo de identidad y ha bajado el control de identidad que necesita sospecha. El control preventivo no necesita sospecha, por tanto hay un ahorro de trabajo policial por parte de Carabineros. De hecho, el 2016, aquí tengo los datos, de más de 5.3 millones de controles de identidad que se realizaron, un 94% fue sin sospecha y solamente fue eficaz el 4% de los casos. O sea, Chile estamos en definitiva frente a un país que más controla y que menos eficacia tiene. De cada 1.000 personas se controla la identidad de 300 personas. En Inglaterra, de cada 1.000 personas se controlan 7, en España 141. Entonces, por un lado, hay una flojera de Carabineros de llevar el uso del control preventivo para no justificar la sospecha y así ahorrarse horas de trabajo. Eso es una justificación importante. Y por último, para cerrar la idea, es discriminatorio. ¿Por qué? Porque la tasa de efectividad del control en las comunas más ricas es mayor que las de los pobres. Por tanto, hay una correcta focalización y selectividad en las comunas más ricas, a diferencia de los pobres, donde se aplica más el control
con sospecha en comunas como Las Condes y menos en comunas como Padre Las Casas o Villa Alemana, donde los policías se ahorran el trabajo de buscar la sospecha. Entonces, finalmente la evaluación es negativa. Y esto, para terminar, simplemente a mi juicio, es violencia de clase ejercida por carabineros. Probablemente a ningún hijo de los mismos diputados que se negaron a volver a sus vacaciones para sesionar le va a ser aplicado el control de identidad preventivo. Bien, diputado, queremos agradecerle por haber conversado con nosotros y habernos esperado a más unos minutos. Que esté muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias a ti, Frecia. Buen día, que esté bien.